La lince yacía inmóvil en la nieve manchada de sangre, su cuerpo destrozado por una trampa ilegal, mientras su cachorro de 3 meses presionaba desesperadamente contra ella, buscando un calor que se desvanecía con cada respiración. Nadie podía imaginar que este encuentro al borde de la muerte desencadenaría una historia de supervivencia que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el vínculo entre madre e hijo en el reino animal. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El viento helado aullaba entre los pinos cubiertos de nieve en las montañas del norte de España, arrastrando consigo pequeños cristales de hielo que brillaban bajo la débil luz del amanecer invernal. Era principios de febrero, y el Parque Nacional de los Picos de Europa yacía enterrado bajo más de 1 metro de nieve, su habitual verdor transformado en un paisaje blanco e implacable. En este territorio despiadado, la vida y la muerte bailaban su eterno vals con una regularidad despiadada. Pero lo que estaba a punto de descubrirse en aquel rincón olvidado del bosque desafiaría todo lo que los expertos en vida silvestre pensaban que sabían sobre la supervivencia y el instinto maternal. La tormenta de la noche anterior había sido particularmente feroz, cubriendo los senderos conocidos y transformando el paisaje en un laberinto blanco, donde incluso los depredadores más experimentados podían perderse. Bajo las ramas retorcidas de un viejo roble, parcialmente oculta por la nieve acumulada, yacía una forma inmóvil que solo los ojos más entrenados podrían distinguir del entorno. Era una lince ibérica adulta, su hermoso pelaje moteado manchado de sangre congelada, su respiración apenas perceptible en el aire gélido de la mañana. Junto a ella, presionado contra su cuerpo en busca de calor, temblaba un cachorro de aproximadamente 3 meses, sus pequeñas orejas con mechones característicos aplanadas contra su cabeza, mientras intentaba desesperadamente mantener el calor vital que se escapaba del cuerpo de su madre. A 50 kilómetros de distancia, en el pueblo de montaña de Posada de Valdeón, el doctor Miguel Ángel Fernández se preparaba para lo que pensaba sería una jornada rutinaria de monitoreo de fauna silvestre. A sus 62 años, Miguel había dedicado 4 décadas de su vida al estudio y conservación del lince ibérico, una de las especies de felinos más amenazadas del planeta. Su rostro curtido por años de exposición a los elementos llevaba las marcas de incontables horas pasadas en la naturaleza salvaje, y el plateado que atravesaba su cabello oscuro y su barba parecía hacer juego con el paisaje invernal que tan frecuentemente recorría. Como biólogo principal del programa de conservación del lince en la región, Miguel había visto de todo, desde nacimientos milagrosos hasta pérdidas devastadoras que le habían roto el corazón más veces de las que podía contar. «¿Sales hoy con este tiempo, papá?». La voz de su hija Lucía Fernández llegó desde la cocina de su casa de piedra, una construcción tradicional que había pertenecido a la familia durante generaciones. A sus 32 años, Lucía había seguido los pasos de su padre, trabajando como veterinaria especializada en fauna silvestre en el Centro de Recuperación Local, un lugar que se había convertido en su razón de ser. Miguel se calzó sus pesadas botas de montaña, asintiendo mientras revisaba su equipo con la meticulosidad que solo años de experiencia podían enseñar. «Tenemos reportes de posible actividad de linces en el sector este, cerca del Valle de Cares. Con esta nevada necesito verificar que las cámaras trampa sigan funcionando y que no haya animales en problemas». Lucía apareció en el umbral de la puerta, sosteniendo un termo de café humeante que extendió hacia su padre. «Ten cuidado ahí fuera. El pronóstico dice que viene otro sistema de tormentas para esta tarde. Siempre lo tengo, cariño». Miguel aceptó el termo con una sonrisa
que arrugó las comisuras de sus ojos, recordando cómo Lucía había ganado ese apodo de cariño a pesar de ser ahora una mujer adulta, con credenciales que rivalizaban con las suyas propias. ¿Cómo está esa cría de corzo que ingresó ayer al centro? Mucho mejor. Debería estar lista para ser liberada la próxima semana. Los ojos de Lucía brillaron con el orgullo que siempre mostraba cuando hablaba del centro de recuperación, un lugar que se había convertido en su vida, en su llamado. Mientras Miguel se dirigía hacia su vehículo todoterreno, el peso familiar de su equipo reconfortante en sus hombros, no podía imaginar que este día pondría a prueba todo lo que creía sobre la intervención humana y la selección natural. El sol matutino proyectaba largas sombras sobre la nieve mientras conducía su Land Rover por los caminos forestales, sus cadenas crujiendo rítmicamente contra el hielo compactado bajo las ruedas. El paisaje era de una belleza sobrecogedora, con los picos nevados recortándose contra un cielo de un azul imposible, pero Miguel sabía que esa belleza ocultaba peligros constantes para las criaturas que llamaban hogar a estas montañas. Mientras tanto, bajo aquel roble retorcido, la madre lince había logrado mantener a su cachorro vivo durante la noche más fría del invierno, pero el esfuerzo había consumido las últimas reservas de su cuerpo herido. Las heridas en su costado, producto de un encuentro violento con una trampa ilegal 2 días antes, habían dejado de sangrar, pero la infección había comenzado a extenderse por su organismo debilitado. Su instinto maternal había sido más fuerte que el dolor, más poderoso que el frío penetrante, más determinado que la muerte misma que la acechaba. Había usado su propio cuerpo como escudo contra la tormenta, manteniendo a su pequeño protegido incluso, mientras su propia vida se desvanecía lentamente en la noche helada. El cachorro, que los registros del centro eventualmente identificarían como macho, mostraba también las marcas del encuentro con la trampa. Su pata delantera izquierda presentaba una herida superficial pero dolorosa y su pequeño cuerpo temblaba no solo por el frío, sino también por el hambre que lo carcomía. No había mamado en casi 2 días, desde que su madre había quedado atrapada en aquel dispositivo cruel que los humanos dejaban oculto entre la vegetación. Demasiado joven para cazar por su cuenta, demasiado pequeño para entender por qué su madre ya no se movía con la gracia habitual, el cachorro solo sabía que necesitaba el calor de su progenitora y que el mundo se había vuelto frío y aterrador. Miguel había recorrido apenas 5 kilómetros por el sendero forestal cuando algo captó su atención, un destello de movimiento en la periferia de su visión que inmediatamente activó sus instintos de biólogo entrenado. Detuvo el vehículo con suavidad, sus ojos escaneando metódicamente el paisaje blanco en busca de lo que había provocado aquella señal de alarma en su cerebro. Durante 40 años había aprendido a confiar en esos instintos, en esa sensación visceral que le decía cuando algo no encajaba en el orden natural de las cosas, y algo definitivamente no estaba bien en aquel rincón aparentemente pacífico del bosque nevado. Allí, a unos 30 metros de distancia, distinguió las huellas. No eran las marcas dispersas de un animal en movimiento normal, sino un patrón errático que hablaba de lucha, de dolor, de desesperación. Miguel había rastreado linces durante la mayor parte de su vida adulta y conocía sus patrones de movimiento como conocía las líneas de su propia mano. Estas huellas contaban una historia que le heló la sangre más que cualquier viento invernal. Eran las marcas de una hembra adulta, basándose en el tamaño, y estaban acompañadas por las impresiones mucho más pequeñas de un cachorro, pero lo que hizo que su corazón se acelerara fue el patrón irregular, las señales de arrastre y las manchas oscuras en la nieve que solo podían significar una cosa: sangre. Sin perder un segundo, Miguel tomó su mochila de emergencia,
la misma que había llevado en cientos de expediciones anteriores, y comenzó a seguir el rastro. La nieve crujía bajo sus botas con cada paso, mientras sus ojos entrenados leían la historia escrita en el paisaje blanco. La hembra había estado herida, eso era evidente, pero lo que le impresionó fue la determinación visible en su camino. A pesar de la lesión, a pesar del dolor que debía haber estado sintiendo, había mantenido un rumbo firme, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía, y el cachorro había permanecido con ella durante todo el trayecto, sus pequeñas huellas nunca alejándose más de medio metro de las de su madre. El rastro lo condujo a través de un pequeño claro y luego hacia un grupo de robles antiguos que habían resistido siglos de tormentas invernales. Fue allí, bajo el más grande de ellos, donde Miguel finalmente los encontró. La escena que se desplegó ante sus ojos le robó el aliento de una manera que pocas cosas habían logrado en su larga carrera. La madre lince yacía inmóvil en la nieve, su hermoso pelaje manchado de rojo oscuro, sus ojos medio cerrados, pero aún mostrando ese destello de conciencia que separaba la vida de la muerte por el margen más estrecho. Y acurrucado contra su vientre, como si negara la realidad de lo que estaba sucediendo, estaba el cachorro, sus pequeños ojos azules, observando a Miguel con una mezcla de miedo y desesperación que le atravesó el alma. Miguel se acercó lentamente, cada movimiento deliberado y cuidadoso, para no alarmar más a los animales ya traumatizados. Hablaba en voz baja, un murmullo continuo de palabras tranquilizadoras en ese tono que había perfeccionado a lo largo de décadas, trabajando con fauna silvestre herida. Tranquilos, estoy aquí para ayudar. No voy a hacerles daño, solo quiero ayudarles. Sus manos, curtidas pero sorprendentemente gentiles, se movieron hacia su mochila para sacar su equipo médico de emergencia mientras evaluaba la situación con ojos profesionales que no se perdían ningún detalle. La madre lince intentó levantar la cabeza cuando Miguel se acercó más. Un último acto de protección maternal, incluso en su estado crítico. Sus labios se retrajeron mostrando sus colmillos en una débil advertencia, pero Miguel podía ver que no tenía fuerzas para hacer nada más. El cachorro, por su parte, emitió un pequeño maullido agudo, presionándose aún más contra el cuerpo de su madre, como si pudiera hacerse invisible. La escena era desgarradora en su simplicidad. Una madre luchando por proteger a su cría, incluso cuando la vida se le escapaba, y una cría demasiado joven para comprender que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Miguel se arrodilló en la nieve, ignorando el frío que penetraba a través de sus pantalones, y comenzó su examen. Las heridas en el costado de la madre eran graves, claramente causadas por una trampa de acero, uno de esos dispositivos ilegales que cazadores furtivos dejaban escondidos en el bosque para capturar jabalíes o ciervos, pero que no discriminaban entre especies. La infección había avanzado significativamente, y Miguel sabía por experiencia que incluso con tratamiento inmediato, las posibilidades de la madre eran escasas, pero tenía que intentarlo. Cada lince ibérico era precioso, cada individuo representaba una esperanza para una especie que había estado al borde de la extinción apenas 2 décadas atrás. Con manos expertas, Miguel extrajo su radio satelital y llamó al centro de recuperación. Lucía respondió casi inmediatamente. Su voz profesional, pero con ese toque de preocupación que siempre aparecía cuando su padre llamaba desde el campo. «Papá, ¿qué pasa?» «Lucía, necesito que prepares la sala de emergencias. Tengo una hembra adulta de lince, heridas graves por trampa ilegal, infección avanzada, estado crítico. Y hay un cachorro con ella, aproximadamente 3 meses. También presenta heridas menores. Necesito el helicóptero de rescate si es posible.
La situación es demasiado grave para esperar que llegue por tierra. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea y Miguel pudo imaginar a su hija procesando la información, su mente ya trabajando en los protocolos necesarios. Dame tu ubicación exacta. Voy a activar el protocolo de emergencia y tendré todo listo cuando llegues. El helicóptero puede estar ahí en 20 minutos. Miguel proporcionó las coordenadas GPS mientras comenzaba a estabilizar a la madre Lince, tanto como fuera posible, en las circunstancias, aplicando vendajes de presión en las heridas para controlar cualquier sangrado adicional y envolviéndola cuidadosamente en una manta térmica de emergencia que extrajo de su mochila. El cachorro observaba cada movimiento de Miguel con una intensidad que era casi humana en su desesperación. Cuando el biólogo intentó acercarse más al pequeño felino, este emitió un siseo débil, pero lleno de determinación, sus pequeñas garras extendidas en un gesto protector hacia su madre inconsciente. Miguel entendió perfectamente ese instinto. El cachorro no comprendía que este humano extraño estaba allí para ayudar, solo sabía que su madre estaba herida y que debía defenderla como pudiera. Era un acto de valentía conmovedor viniendo de una criatura tan pequeña, y Miguel sintió que su respeto por estos magníficos animales crecía aún más si eso era posible. Tranquilo, pequeño, murmuró Miguel, con una voz que había calmado a cientos de animales asustados a lo largo de su carrera. Sé que tienes miedo, sé que no entiendes qué está pasando, pero necesito que confíes en mí. Tu madre necesita ayuda urgente, y tú también. Con movimientos lentos y deliberados, Miguel extendió su mano enguantada hacia el cachorro, permitiendo que el pequeño lince olfateara su aroma, dándole tiempo para procesar esta nueva presencia en su mundo caótico. El cachorro retrocedió inicialmente, presionándose más contra el cuerpo de su madre, pero el hambre y el agotamiento estaban comenzando a superar su miedo natural. Los minutos que siguieron fueron cruciales. Miguel trabajó con la eficiencia de alguien que había enfrentado emergencias similares innumerables veces, pero nunca perdiendo de vista al cachorro que observaba cada uno de sus movimientos. La madre lince seguía respirando, aunque cada inhalación era superficial y trabajosa, y Miguel sabía que cada segundo contaba. Había visto demasiados animales perderse por esperar demasiado, por dudar un momento más de lo necesario. Mientras ajustaba los vendajes y monitoreaba los signos vitales de la madre, parte de su mente ya estaba calculando el tratamiento que necesitarían una vez que llegaran al centro, las cirugías que serían necesarias, las posibilidades de supervivencia que eran desalentadoramente bajas pero no imposibles. El sonido distintivo de las aspas del helicóptero resonó a través del valle antes de que el aparato fuera visible, un zumbido mecánico que contrastaba dramáticamente con el silencio natural del bosque nevado. El cachorro se alarmó ante el ruido, sus orejas plegándose hacia atrás mientras buscaba refugio más cerca aún del cuerpo de su madre. Miguel habló continuamente con él, su voz un ancla de calma en medio del caos sensorial que el pequeño felino estaba experimentando. Todo va a estar bien, pequeño guerrero. Ese ruido significa ayuda, significa esperanza. No voy a separarlos, te lo prometo. El helicóptero aterrizó en el claro más cercano, sus aspas levantando una tormenta de nieve que creó un remolino blanco alrededor del área. De él descendieron 2 paramédicos veterinarios del centro, cargando una camilla especializada diseñada para el transporte de fauna salvaje. Miguel los había entrenado personalmente y se movían con la precisión de un equipo quirúrgico, sabiendo instintivamente lo que necesitaban hacer sin que él tuviera que dar órdenes detalladas. Carlos, el más veterano del equipo, evaluó la situación con una sola mirada y comenzó a preparar el equipo de soporte vital portátil, mientras que Marta, la más joven pero igual de capaz, se acercó cuidadosamente al cachorro con una jaula de transporte especialmente diseñada.
La transferencia de la madre Lince a la camilla fue un ejercicio de precisión y cuidado extremo. Miguel y Carlos trabajaron juntos para levantarla, minimizando cualquier movimiento que pudiera agravar sus heridas, mientras Marta se concentraba en el cachorro. El pequeño Lince protestó vocalmente cuando vio que movían a su madre, intentando seguirla a pesar de su debilidad. Marta, con años de experiencia manejando animales salvajes asustados, usó una técnica que Miguel le había enseñado. En lugar de forzar al cachorro a entrar en la jaula, simplemente la colocó entre él y su madre, creando un camino natural que el pequeño felino seguiría instintivamente. Funcionó perfectamente. El cachorro, desesperado por no perder de vista a su madre, entró en la jaula sin resistencia significativa, sus ojos nunca apartándose de la camilla donde yacía su progenitora. Una vez dentro, Marta cerró la puerta suavemente y cubrió la jaula parcialmente con una manta para reducir el estrés visual, dejando una abertura pequeña a través de la cual el cachorro podía ver a su madre. Era un equilibrio delicado entre minimizar el trauma y mantener el vínculo madre-hijo que era crucial para la supervivencia emocional del pequeño. El vuelo de regreso al centro fue tenso. Miguel se sentó junto a la camilla de la madre Lince, monitoreando constantemente sus signos vitales, mientras Carlos administraba fluidos intravenosos y oxígeno suplementario. La jaula del cachorro estaba asegurada al lado opuesto, y a través de la manta parcial, Miguel podía ver los ojos azules del pequeño observándolo todo, grabando cada detalle en su joven memoria. «¿Qué piensas de todo esto, pequeño?», murmuró Miguel, más para sí mismo que esperando una respuesta. «Tu mundo acaba de cambiar por completo, pero te prometo que haremos todo lo posible por ti y por tu madre». El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre apareció ante ellos después de 15 minutos de vuelo. Un complejo moderno de edificios blancos, rodeados de amplios recintos naturalizados, diseñados para proporcionar a los animales en recuperación un ambiente lo más cercano posible a su hábitat natural. Lucía estaba esperando en el helipuerto, junto con su equipo completo de veterinarios y técnicos, todos vestidos con batas quirúrgicas y listos para entrar en acción. Miguel sintió una oleada de orgullo al ver a su hija coordinando el equipo con la confianza y competencia que solo años de dedicación podían proporcionar. El helicóptero apenas había tocado tierra cuando Lucía y su equipo estaban en movimiento. La camilla con la madre Lince fue transferida a una camilla rodante y comenzó su camino rápido pero cuidadoso hacia la sala de emergencias, con Lucía corriendo junto a ella mientras Carlos le proporcionaba un resumen rápido de los signos vitales y el tratamiento administrado durante el transporte. Miguel siguió con la jaula del cachorro, hablándole suavemente al pequeño felino que ahora temblaba visiblemente, tanto por el miedo como por el agotamiento y el frío. Una vez dentro del centro, la temperatura controlada era un contraste dramático con el frío exterior. El cachorro dejó de temblar gradualmente mientras lo llevaban por el pasillo hacia una sala de examen especialmente preparada. Miguel podía escuchar la actividad frenética proveniente de la sala de emergencias donde Lucía y su equipo ya estaban trabajando en la madre Lince, sus voces profesionales pero urgentes mezclándose con el sonido de equipos médicos activándose. La doctora Elena Martínez, la veterinaria especializada en felinos del centro, estaba esperando en la sala de examen cuando Miguel entró con el cachorro, a sus 45 años. Elena había dedicado 2 décadas al cuidado de grandes felinos, y su experiencia era invaluable en momentos como este. Sus manos, protegidas por guantes gruesos diseñados específicamente para manejar animales salvajes, se movieron con seguridad mientras ayudaba a Miguel a transferir cuidadosamente al cachorro de la jaula de transporte a una mesa de examen especialmente acolchada
y equipada con lámparas de calor para mantener la temperatura corporal del pequeño paciente. El cachorro protestó débilmente cuando lo colocaron en la mesa, sus pequeñas patas tratando de encontrar tracción en la superficie lisa, mientras buscaba desesperadamente algún lugar donde esconderse. Elena habló con él en un tono suave y melodioso, sus palabras en español mezcladas con sonidos tranquilizadores que parecían trascender el lenguaje. Hola, precioso. Sé que todo esto es aterrador, pero vamos a cuidarte muy bien. Tu mamá está en las mejores manos posibles, y ahora vamos a asegurarnos de que tú también estés bien. El examen inicial reveló lo que Miguel había sospechado desde el momento en que encontró a los linces en el bosque. El cachorro estaba severamente deshidratado y desnutrido, sus costillas visibles bajo el pelaje manchado que normalmente debería haber sido suave y brillante, pero que ahora se veía opaco y descuidado. La herida en su pata delantera izquierda no era profunda, pero mostraba signos de infección temprana que necesitaban tratamiento inmediato. Más preocupante aún era su temperatura corporal, peligrosamente baja después de pasar horas expuesto al frío invernal sin la capacidad de generar suficiente calor por sí mismo. Elena trabajó con la eficiencia de alguien que había realizado estos procedimientos cientos de veces, pero nunca perdiendo la ternura en su trato con el pequeño paciente. Con la ayuda de Miguel, logró insertar una vía intravenosa diminuta en una de las patas traseras del cachorro, comenzando inmediatamente la administración de fluidos tibios que ayudarían a combatir la deshidratación y a elevar su temperatura corporal. El cachorro maulló protestando por el pinchazo, pero estaba demasiado débil para ofrecer mucha resistencia. Sus ojos azules, que eventualmente cambiarían al amarillo característico de los linces adultos, miraban a Elena con una mezcla de miedo y confusión que partía el corazón. Mientras Elena continuaba el examen, tomando muestras de sangre y limpiando cuidadosamente la herida de la pata, Miguel observaba desde un lado de la sala, su mente dividida entre este pequeño paciente y la madre que luchaba por su vida en la sala contigua. Cada pocos minutos lanzaba una mirada hacia la puerta, esperando noticias, temiendo lo peor. La conexión que había sentido con estos dos animales desde el momento en que los encontró en el bosque era más fuerte de lo que quería admitir, incluso para sí mismo. En 4 décadas de trabajo con fauna silvestre, había aprendido a mantener una distancia profesional, pero algunos casos simplemente atravesaban todas las barreras que uno intentaba construir. ¿Cómo está?, preguntó Miguel, su voz más grave de lo usual mientras observaba a Elena aplicar un ungüento antibiótico en la herida del cachorro. Elena no levantó la vista de su trabajo, pero su respuesta fue medida y honesta. Está luchando, como todos ellos. La deshidratación es severa pero manejable. La desnutrición va a requerir una alimentación muy cuidadosa durante las próximas semanas. La herida responderá bien a los antibióticos. Pero Miguel hizo una pausa, sus ojos finalmente encontrándose con los de él. Lo que más me preocupa es su estado emocional. Este pequeño ha experimentado un trauma significativo. Perdió a su madre, o al menos cree que la ha perdido. Fue arrancado de su entorno natural, transportado en un helicóptero ruidoso, y ahora está siendo manipulado por extraños. El impacto psicológico de todo esto puede ser tan peligroso como cualquier herida física. Miguel asintió, comprendiendo perfectamente las implicaciones. Los linces ibéricos, especialmente las crías, eran notoriamente sensibles al estrés. En el pasado, había visto cachorros aparentemente sanos declinar rápidamente simplemente por el trauma emocional de la separación de sus madres. Por eso es tan importante mantenerlos cerca de ella, dijo con firmeza. Necesitan poder verse, olerse, saber que el otro está ahí. Elena estuvo de acuerdo inmediatamente. Ya he hablado con Lucía al respecto.
Tan pronto como estabilicen a la madre, vamos a colocarlos en jaulas adyacentes en la unidad de cuidados intensivos. No es lo ideal, pero es lo mejor que podemos hacer, dadas las circunstancias. La puerta de la sala de examen se abrió de repente y Lucía entró, su bata quirúrgica manchada de sangre, su expresión seria pero no desesperada. Miguel sintió que su corazón se aceleraba mientras esperaba las noticias que podrían cambiar todo. Lucía se quitó los guantes con movimientos precisos antes de hablar, y cuando finalmente lo hizo, su voz llevaba el peso de alguien que acababa de enfrentar una batalla monumental. «Papá, Elena, tenemos que hablar sobre la madre». Miguel se acercó a su hija, sus ojos buscando en su rostro alguna pista sobre lo que vendría a continuación. Lucía tomó un respiro profundo antes de continuar. Las heridas eran incluso peores de lo que pensábamos inicialmente. La trampa no solo desgarró músculos y tejidos, sino que también fracturó 2 costillas. Una de ellas perforó parcialmente el pulmón, lo que explica su dificultad respiratoria. La infección se ha extendido al torrente sanguíneo. Hemos hecho todo lo humanamente posible. Limpiamos las heridas, administramos antibióticos de amplio espectro, estabilizamos la fractura, pero Miguel sintió que su estómago se hundía ante la pausa de su hija. ¿Pero qué?, preguntó, aunque parte de él ya conocía la respuesta. Lucía miró hacia el cachorro en la mesa de examen, luego de vuelta a su padre. Su condición es crítica. Las próximas 48 horas serán decisivas. Si logra superar la infección, si su cuerpo responde a los antibióticos, tiene una oportunidad. Pero papá hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Necesitas prepararte para la posibilidad de que no lo logre. La tasa de mortalidad en casos como este, con infecciones tan avanzadas y trauma tan severo, es superior al 70%. El silencio que siguió fue pesado y doloroso. Elena continuó su trabajo con el cachorro, pero Miguel pudo ver que sus movimientos se habían vuelto aún más gentiles, si eso era posible, como si cada caricia al pequeño felino fuera también una promesa silenciosa de cuidar de él sin importar lo que sucediera. Miguel se acercó a la mesa de examen y extendió su mano para tocar suavemente la pequeña cabeza del cachorro, sintiendo el calor que comenzaba a regresar a su cuerpo gracias a los fluidos y las lámparas de calor. Las primeras 24 horas fueron una montaña rusa de esperanza y desesperación. La madre Lince, a quien el equipo había comenzado a llamar Esperanza por razones que nadie necesitaba explicar, luchaba por cada respiración en la unidad de cuidados intensivos. Su jaula especialmente diseñada estaba equipada con monitores que rastreaban cada latido de su corazón, cada inhalación, cada pequeño cambio en su temperatura corporal. Lucía y su equipo se turnaban para vigilarla constantemente, ajustando medicamentos, cambiando vendajes, haciendo todo lo que la ciencia veterinaria moderna podía ofrecer para darle una oportunidad de sobrevivir. Junto a la jaula de Esperanza, separado solo por una pared de malla transparente que permitía el contacto visual y olfativo, estaba el cachorro Miguel. Había insistido en que permanecieran lo más cerca posible, y aunque algunos protocolos veterinarios sugerían mantener a los pacientes críticos aislados, tanto él como Lucía sabían que el vínculo entre madre e hijo podía ser tan crucial para la supervivencia como cualquier medicamento. El cachorro pasaba horas observando a su madre, sus pequeños ojos azules nunca apartándose mucho de su forma inmóvil. Ocasionalmente emitía pequeños maullidos que partían el corazón, llamadas desesperadas, buscando una respuesta que su madre era demasiado débil para proporcionar. Elena había establecido un régimen de alimentación cuidadoso para el cachorro, usando una fórmula especial diseñada para linces jóvenes que necesitaba ser administrada cada 3 horas. Al principio, el pequeño felino rechazó el biberón, meneando su cabeza y tratando de apartarse,
claramente confundido por esta forma extraña de recibir alimento, cuando lo que realmente quería era el familiar consuelo de mamar de su madre. Pero el hambre era una fuerza poderosa, y eventualmente, con paciencia infinita por parte de Elena, el cachorro comenzó a aceptar el biberón, sus pequeñas patas aferrándose a las manos enguantadas de la veterinaria con una fuerza sorprendente. Miguel prácticamente vivió en el centro durante esos primeros días cruciales. Había instalado un catre en una pequeña oficina cercana a la unidad de cuidados intensivos, incapaz de alejarse más de lo necesario de los dos linces que se habían apoderado tan completamente de su atención. Lucía intentó convencerlo de que regresara a casa, de que descansara apropiadamente, pero ambos sabían que era un esfuerzo inútil. «Estas son las decisiones que tomamos», le había dicho simplemente, y ella había asentido con comprensión, sabiendo que ella habría hecho exactamente lo mismo en su posición. La segunda noche fue la peor. La fiebre de Esperanza se disparó peligrosamente, y durante varias horas aterradoras, parecía que perderían la batalla. Lucía y su equipo trabajaron sin descanso, aplicando paños fríos, ajustando el cóctel de antibióticos, monitoreando cada signo vital con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. Miguel se sentó junto a la jaula, su mano extendida a través de la pequeña abertura diseñada para tales contactos, sus dedos apenas rozando el pelaje húmedo de Esperanza. Hablaba con ella en voz baja, un monólogo continuo de aliento y súplicas. «Tienes que luchar, Esperanza. Tu pequeño te necesita. No puedes rendirte ahora, no después de todo lo que has pasado para mantenerlo vivo». El cachorro, como si sintiera el peligro crítico que enfrentaba su madre, se volvió más inquieto esa noche. Caminaba de un lado a otro de su jaula, presionando su pequeña nariz contra la malla que lo separaba de Esperanza, emitiendo llamadas cada vez más desesperadas. Elena finalmente tomó una decisión que iba contra todos los protocolos estándar, pero que su instinto le decía que era necesaria. Con el permiso de Lucía, abrió cuidadosamente la jaula del cachorro y lo levantó con gentileza, llevándolo hasta donde podía estar más cerca de su madre. Bajo supervisión estricta, permitió que el cachorro extendiera su pequeña pata a través de la abertura de la jaula de Esperanza, tocando brevemente el pelaje de su madre. El efecto fue inmediato y sorprendente. Esperanza, que había estado prácticamente inmóvil durante horas, respondió al toque de su cachorro con un pequeño movimiento de su cabeza, sus orejas girando ligeramente hacia el sonido de sus maullidos. Fue un gesto minúsculo, apenas perceptible, pero para el equipo que había estado observando cada signo de vida con tanta intensidad, fue como presenciar un milagro. Lucía y Elena intercambiaron miradas de asombro mientras veían cómo el instinto maternal de Esperanza, incluso en su estado más débil, respondía a la presencia de su cría. Esa pequeña respuesta pareció marcar un punto de inflexión. A lo largo de las horas siguientes, la fiebre de Esperanza comenzó a ceder gradualmente. No fue una recuperación dramática, sino más bien un regreso lento y trabajoso desde el borde del abismo. Pero fue suficiente para permitir que todos en el centro respiraran un poco más fácilmente. Al amanecer del tercer día, cuando Miguel finalmente sucumbió al agotamiento y se durmió en su silla junto a las jaulas, Esperanza abrió completamente los ojos por primera vez desde su llegada al centro y buscó con la mirada a su cachorro. El pequeño lince estaba acurrucado en una esquina de su jaula, también dormido después de la noche angustiosa, su respiración suave y regular, indicando que finalmente había encontrado algo de paz. Elena, que estaba haciendo su ronda de la mañana temprano, fue la primera en notar el cambio en Esperanza. Con movimientos silenciosos para no despertar a Miguel,
Se acercó a la jaula de la madre lince y realizó una evaluación rápida. Los signos vitales eran más estables de lo que habían sido en días. La temperatura corporal había bajado a niveles casi normales, y los ojos de Esperanza, aunque todavía mostraban el cansancio de su batalla, tenían un brillo de conciencia que había estado ausente. «Buenos días, preciosa», susurró Elena, su voz apenas audible en el silencio de la unidad de cuidados intensivos. «Has luchado duro, ¿verdad? Pero creo que lo peor ha pasado». Esperanza la observó con esos ojos amarillos penetrantes característicos de los linces, evaluándola como solo los felinos salvajes pueden hacerlo, con una mezcla de cautela y curiosidad. Luego, como si el esfuerzo hubiera sido demasiado, cerró los ojos nuevamente, pero esta vez su respiración era tranquila, no laboriosa. El sueño de alguien que se está recuperando en lugar del estado semiconsciente de alguien luchando por su vida. Cuando Lucía llegó una hora más tarde para su turno, Elena la recibió con una sonrisa que lo decía todo. La recuperación de Esperanza fue lenta pero constante en los días que siguieron. Cada mañana traía pequeñas mejoras que el equipo celebraba como victorias monumentales: un aumento en el apetito, una disminución en la inflamación de las heridas, la capacidad de levantar la cabeza por periodos más largos. Lucía documentaba cada progreso meticulosamente, sabiendo que este caso sería estudiado por otros centros de conservación, que las lecciones aprendidas aquí podrían salvar a otros linces en el futuro. Pero más allá del valor científico, había algo profundamente conmovedor en presenciar la determinación de esta madre por sobrevivir, por regresar a su cachorro, que la esperaba pacientemente al otro lado de la malla transparente. El cachorro, a quien el equipo había comenzado a llamar Valiente después de presenciar su coraje durante aquella terrible noche, también estaba prosperando bajo el cuidado atento de Elena. Su peso había aumentado notablemente en solo una semana, su pelaje recuperando el brillo sedoso que debería haber tenido siempre, y la herida en su pata sanaba sin complicaciones, pero lo más notable era su comportamiento. A diferencia de muchos cachorros que eventualmente se acostumbraban a los humanos y perdían su cautela natural, Valiente mantenía una distancia cuidadosa, aceptaba el alimento de Elena, toleraba los exámenes médicos necesarios, pero nunca perdía ese destello salvaje en sus ojos que indicaba que sabía exactamente quién era y dónde pertenecía. Miguel observaba esta dinámica con fascinación profesional y satisfacción personal. En su larga carrera, había visto demasiados animales salvajes que se habían imprinted con humanos durante su rehabilitación, convirtiéndose en criaturas que ya no podían ser devueltas a la naturaleza porque habían perdido su miedo esencial, su comprensión instintiva de que los humanos representaban peligro. Pero Valiente, a pesar de su corta edad y las circunstancias traumáticas de su rescate, parecía mantener esa línea crucial entre aceptar ayuda necesaria y convertirse en dependiente de ella. Era un equilibrio delicado, y Miguel sabía que gran parte del crédito pertenecía a Esperanza, cuya presencia constante recordaba a su cachorro que él era un lince, no una mascota. Una mañana, 2 semanas después del rescate, Miguel entró en la unidad de cuidados intensivos para encontrar una escena que capturaría en una fotografía mental para el resto de su vida. Esperanza estaba de pie en su jaula por primera vez desde su llegada, todavía débil y temblorosa, pero definitivamente de pie. Y al otro lado de la malla, Valiente presionaba su pequeño cuerpo contra las barras, estirándose lo más alto que podía para tocar a su madre con su pata. Los dos linces se tocaban apenas, separados por centímetros de malla metálica, pero la conexión entre ellos era palpable, una fuerza invisible pero poderosa que trascendía la barrera física. Lucía, ven rápido,
llamó Miguel en voz baja pero urgente. Su hija apareció en segundos como si hubiera estado esperando ser llamada, y cuando vio la escena, sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. Este era el momento que habían estado esperando, la confirmación de que todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todo el cuidado meticuloso había valido la pena. Esperanza no solo estaba sobreviviendo, estaba recuperándose, y su vínculo con Valiente permanecía intacto a pesar de todo lo que habían pasado. «Creo que es hora de considerar el siguiente paso», dijo Lucía después de observar a los linces durante varios minutos. «Necesitamos comenzar a planificar su transición a un recinto de rehabilitación más grande, algo que les permita estar juntos nuevamente, pero que también comience a prepararlos para su eventual liberación». Miguel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y algo parecido a la tristeza. El objetivo siempre había sido liberar a estos animales de vuelta a la naturaleza, pero había algo dolorosamente hermoso en despedirse de criaturas que habían tocado su corazón tan profundamente. El proceso de transición fue cuidadosamente planificado durante las semanas siguientes. El centro contaba con varios recintos de diferentes tamaños, diseñados específicamente para diferentes etapas de rehabilitación. El que Lucía seleccionó para Esperanza y Valiente era uno de los más grandes, aproximadamente media hectárea de bosque natural, cercado con vallas especializadas que eran invisibles desde el interior, pero completamente seguras. El recinto incluía afloramientos rocosos naturales, arroyos pequeños y abundante vegetación que proporcionaría cobertura y oportunidades para que Valiente practicara las habilidades de caza que su madre eventualmente le enseñaría. Antes de la mudanza, hubo preparativos extensos. Esperanza necesitaba ser lo suficientemente fuerte para el traslado, y Valiente necesitaba ser lo suficientemente grande para manejar el nuevo entorno. Elena supervisó cada aspecto del plan, asegurándose de que ambos linces estuvieran física y emocionalmente listos para el cambio. Las heridas de Esperanza habían sanado notablemente, aunque siempre llevaría las cicatrices de su encuentro con la trampa, recordatorios visibles de lo cerca que había estado de la muerte. Pero las cicatrices eran superficiales, sus músculos habían recuperado fuerza, y su espíritu nunca había sido más fuerte. El día de la mudanza llegó en una mañana clara de principios de marzo. La nieve había comenzado a derretirse en las elevaciones más bajas, y los primeros indicios de primavera eran visibles en los pequeños brotes que aparecían en los árboles. El equipo se reunió temprano, todos conscientes de la importancia de este momento. La mudanza necesitaba ser realizada con precisión militar para minimizar el estrés en los linces, especialmente considerando todo lo que ya habían pasado Miguel, Lucía, Elena y varios técnicos experimentados. Se movieron con la coordinación de un equipo quirúrgico, cada persona sabiendo exactamente cuál era su papel. Esperanza fue la primera en ser trasladada. Fue sedada ligeramente para el transporte, lo suficiente para mantenerla calmada, pero no tanto como para afectar su capacidad de moverse. Una vez que llegaran al recinto, Miguel la acompañó personalmente en el vehículo de transporte, hablándole suavemente durante todo el trayecto corto desde la unidad de cuidados intensivos hasta el recinto grande. Cuando abrieron la jaula de transporte dentro del nuevo espacio, Esperanza emergió lentamente, sus ojos escaneando el entorno con la cautela instintiva de un depredador, evaluando territorio desconocido. Después de un momento que pareció una eternidad, comenzó a explorar, sus movimientos todavía no completamente fluidos pero mejorando con cada paso. Valiente fue trasladado 30 minutos después, tiempo suficiente para permitir que Esperanza se aclimatara al nuevo espacio. El cachorro, ahora notablemente más grande que cuando lo encontraron en el bosque,
pero todavía pequeño en comparación con lo que eventualmente sería, salió de su jaula de transporte con la energía desbordante típica de los jóvenes. Lo que sucedió a continuación fue un momento que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Valiente emergió de la jaula de transporte, con sus orejas hacia adelante, su nariz trabajando para procesar todos los nuevos olores que lo bombardeaban desde todas direcciones. Durante un instante breve pareció confundido, abrumado por la vastedad de este nuevo espacio que era tan diferente de las jaulas clínicas donde había pasado las últimas semanas. Pero entonces, un olor familiar captó su atención, uno que había sido su constante desde el momento en que nació, y su pequeño cuerpo se tensó con reconocimiento y anticipación madre. Esperanza había estado observando desde un afloramiento rocoso elevado, su posición ventajosa permitiéndole ver la llegada de su cachorro. Cuando Valiente la vio, la reacción fue instantánea y visceral. El pequeño lince comenzó a correr, sus patas todavía no completamente coordinadas, pero movidas por una urgencia que superaba cualquier torpeza juvenil. Esperanza descendió del afloramiento con una agilidad que sorprendió a todos, considerando las heridas que apenas habían sanado, y madre e hijo se encontraron en medio del recinto en una colisión de pelaje y ronroneos. El reencuentro físico entre Esperanza y Valiente fue extraordinario en su intensidad emocional. Se frotaron uno contra el otro, Esperanza lamiendo la cabeza de su cachorro con movimientos largos y deliberados, mientras Valiente presionaba su cuerpo contra el de ella, emitiendo pequeños sonidos de satisfacción que resonaban con pura alegría. Miguel observaba desde el punto de observación oculto, diseñado específicamente para permitir al personal monitorear a los animales sin ser vistos, y sintió un nudo en la garganta que no intentó disimular. A su lado, Lucía tenía lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, y Elena presionaba una mano contra su boca como si temiera que cualquier sonido pudiera interrumpir este momento sagrado. «Este es el por qué hacemos lo que hacemos», murmuró Miguel, su voz apenas audible, incluso en el silencio del puesto de observación. Por momentos como este, Lucía asintió sin apartar los ojos de los linces. Durante las siguientes horas, el equipo observó fascinado mientras Esperanza y Valiente restablecían su vínculo en este nuevo entorno. La madre lince guió a su cachorro por el recinto, mostrándole los mejores lugares para descansar, donde fluía el agua fresca del arroyo, qué rocas proporcionaban los mejores puntos de observación. Era una educación en tiempo real, el comienzo del proceso que eventualmente prepararía a Valiente para la vida en la naturaleza salvaje. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras el equipo del centro observaba la transformación de ambos linces. Esperanza recuperó completamente su fuerza, su movimiento fluido y poderoso, mostrando pocas señales del trauma que había sufrido. Las cicatrices permanecían, líneas plateadas en su pelaje dorado, que contaban una historia de supervivencia contra probabilidades imposibles, pero no la limitaban de ninguna manera significativa. Su instinto maternal, si acaso, parecía haberse intensificado después de casi perder a su cachorro, y dedicaba horas cada día a enseñarle las habilidades que necesitaría para sobrevivir. Valiente creció rápidamente bajo el cuidado constante de su madre y la alimentación suplementaria cuidadosamente calculada que el equipo proporcionaba. A los 4 meses de su rescate, había duplicado su peso y comenzaba a mostrar las proporciones elegantes de un lince adolescente. Sus mechones de orejas eran más prominentes, su pelaje había adquirido el patrón distintivo de manchas que lo ayudarían a camuflarse en el bosque, y sus ojos habían completado su transformación del azul infantil al amarillo brillante característico de los linces adultos. Pero más importante que cualquier cambio físico
era su desarrollo de habilidades de supervivencia. Elena había comenzado a introducir presas vivas en el recinto, comenzando con ratones y eventualmente progresando a conejos. La primera vez que Valiente intentó cazar fue un desastre cómico, su entusiasmo superando con creces su técnica mientras saltaba demasiado pronto, calculaba mal distancias y generalmente fallaba en cada intento de captura. Pero Esperanza era una maestra paciente y experta. El equipo la observaba demostrar técnicas de caza, moviéndose con el sigilo de un fantasma a través de la hierba, esperando el momento perfecto antes de atacar con precisión letal. Valiente observaba cada movimiento con concentración intensa, sus propios intentos mejorando gradualmente mientras internalizaba las lecciones de su madre. Miguel documentaba cada etapa de este proceso con la meticulosidad de un científico, pero también con el asombro de alguien presenciando algo verdaderamente extraordinario. Este no era simplemente un caso exitoso de rehabilitación de fauna silvestre, estaba presenciando la transmisión de conocimiento generacional, el vínculo sagrado entre madre e hijo que era fundamental para la supervivencia de la especie. Cada noche, escribía en su diario de campo, capturando no solo los datos objetivos, sino también las observaciones cualitativas que pintaban una imagen más completa de lo que estaba presenciando. Este caso, sabía, cambiaría la forma en que se abordaba la rehabilitación de linces ibéricos, demostrando la importancia crucial de mantener los vínculos familiares siempre que fuera posible. El centro había recibido atención mediática significativa después de que la historia del rescate se filtrara a la prensa local. Los periodistas habían llegado buscando una historia conmovedora de conservación, y ciertamente la habían encontrado, pero Miguel y Lucía habían sido cuidadosos en controlar la narrativa, asegurándose de que el enfoque permaneciera en la importancia de la conservación del lince ibérico y los peligros que representaban las trampas ilegales, en lugar de convertir a Esperanza y Valiente en celebridades que perderían su capacidad de vivir vidas privadas y salvajes. La cobertura mediática, sin embargo, había tenido un beneficio inesperado. Las donaciones al centro habían aumentado dramáticamente, permitiéndoles expandir sus instalaciones y mejorar sus programas de educación comunitaria. Más importante aún, la historia había puesto un foco incómodo en el problema de las trampas ilegales en la región. Las autoridades habían intensificado sus patrullajes y varios cazadores furtivos habían sido arrestados y multados. La trampa específica que había herido a Esperanza había sido rastreada hasta un hombre local que ahora enfrentaba cargos criminales significativos. Era un pequeño paso hacia la protección de la fauna silvestre, pero era un paso en la dirección correcta. A medida que se acercaba el verano, las discusiones sobre la eventual liberación de Esperanza y Valiente comenzaron en serio. Era un tema delicado, uno que requería equilibrar las necesidades de los animales con las realidades científicas de la conservación de especies. El lince ibérico era una de las especies de felinos más amenazadas del mundo, con una población total que apenas superaba los 1000 individuos en estado salvaje. Cada animal era precioso, cada liberación exitosa una victoria para la especie. Pero la liberación no era simplemente cuestión de abrir una puerta y esperar lo mejor, requería planificación meticulosa, selección cuidadosa del hábitat y monitoreo continuo. La reunión del Comité de Conservación se llevó a cabo en la sala de conferencias del centro, un espacio modesto pero funcional, con paredes cubiertas de mapas topográficos, fotografías de linces y gráficos que rastreaban las poblaciones de la especie a lo largo de las décadas. Miguel presidía la reunión, flanqueado por Lucía y Elena, mientras que representantes del Departamento de Recursos Naturales, biólogos de otras instituciones de conservación
y expertos en comportamiento animal ocupaban los asientos restantes. La agenda era clara: determinar cuándo y dónde liberar a Esperanza y Valiente y qué protocolo de monitoreo implementar para maximizar sus posibilidades de éxito. Comencemos con la evaluación del estado actual de los pacientes, dijo Miguel, asintiendo hacia Lucía para que presentara su informe. Su hija se puso de pie, proyectando una serie de imágenes en la pantalla que mostraban a Esperanza y Valiente en diversas actividades dentro del recinto de rehabilitación. Esperanza ha recuperado completamente su funcionalidad física, comenzó Lucía, su voz profesional y segura. Las heridas han sanado sin complicaciones a largo plazo, su peso es óptimo, y sus comportamientos de caza han sido observados y documentados extensivamente. Ella es, en todos los sentidos medibles, capaz de sobrevivir en estado salvaje. La siguiente imagen mostró a Valiente, ahora claramente un lince adolescente más que un cachorro, acechando a través de la vegetación del recinto con la concentración intensa de un depredador. Valiente presenta un caso más complejo, continuó Lucía. Cronológicamente, tiene 7 meses de edad, lo cual normalmente sería demasiado joven para considerar la liberación. Los cachorros de lince típicamente permanecen con sus madres durante 10 a 12 meses, aprendiendo habilidades de supervivencia esenciales. Sin embargo, hizo una pausa. Sus habilidades observadas superan lo que esperaríamos para su edad. La intensidad de su entrenamiento con Esperanza, combinada con las condiciones óptimas del recinto, ha acelerado su desarrollo. Elena tomó la palabra a continuación, presentando datos sobre las tasas de éxito de caza de Valiente. Hemos estado monitoreando sus intentos de captura durante los últimos 2 meses. Su tasa de éxito comenzó en aproximadamente 15%, que es típico para un cachorro de su edad. Sin embargo, en las últimas 3 semanas, esa tasa ha aumentado a casi 45%. Esto es notable y sugiere que tiene las habilidades básicas necesarias para alimentarse, aunque aún se beneficiaría de tiempo adicional con su madre. Un biólogo del Departamento de Recursos Naturales levantó la mano. ¿Cuál es su recomendación respecto al momento de la liberación? ¿Deberíamos esperar hasta que Valiente alcance la edad de separación natural? Miguel consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Esa es precisamente la tensión que estamos navegando. En un mundo ideal sí esperaríamos otros 3 a 5 meses, pero hay factores que complican esa decisión. Primero, cuanto más tiempo permanezcan en cautiverio, mayor es el riesgo de que pierdan sus habilidades de evitación de humanos. Hemos trabajado arduamente para minimizar el contacto directo, pero la realidad es que están en un ambiente controlado, donde los humanos están constantemente presentes de formas sutiles. Lucía agregó otro punto crucial. También está la consideración del ciclo reproductivo. Esperanza es una hembra adulta saludable en edad reproductiva prime. Cada temporada de apareamiento que pasa en cautiverio es una oportunidad perdida para contribuir genéticamente a la población salvaje. Dada la situación crítica de la especie, eso no es un factor trivial. La habitación quedó en silencio mientras todos procesaban las implicaciones. La conservación de especies siempre involucraba estas decisiones difíciles, equilibrando el bienestar individual contra las necesidades de la población más amplia. Elena presentó la siguiente parte de la discusión, enfocándose en la selección del sitio de liberación. Hemos identificado 3 ubicaciones potenciales, todas dentro del rango histórico del lince ibérico y con poblaciones de conejos adecuadas, que son la presa principal de la especie. Mostró mapas detallados de cada sitio, señalando características clave como corredores de vida silvestre, presencia de otros linces territoriales y niveles de actividad humana. El sitio que recomendamos es el Valle de Río Esla,
aproximadamente 60 kilómetros al oeste de aquí. Es un área protegida con monitoreo regular, buena densidad de presas y actualmente alberga 2 parejas reproductoras de linces con territorios bien establecidos, pero no sobrepoblados. Uno de los expertos en comportamiento animal planteó una preocupación. ¿Cómo reaccionarán los linces residentes a la introducción de nuevos individuos, especialmente una hembra adulta que podría ser vista como competencia? Es una preocupación válida, respondió Miguel. Sin embargo, Esperanza originalmente provenía de una región no muy distante del valle de Río Esla. Es posible que incluso sea conocida por algunos de los individuos residentes, dependiendo de cuánto se hayan desplazado sus territorios. Además, el valle es lo suficientemente grande como para soportar individuos adicionales sin crear conflictos significativos por recursos. La discusión continuó durante horas, cada aspecto de la liberación siendo examinado desde múltiples ángulos. Se discutieron protocolos de monitoreo, con Elena proponiendo el uso de collares GPS especializados que permitirían al equipo rastrear los movimientos de Esperanza y Valiente sin necesidad de contacto visual directo que podría interferir con su reintegración a la vida salvaje. Los collares estaban diseñados para desprenderse automáticamente después de 12 meses, tiempo suficiente para recopilar datos valiosos sobre sus patrones de movimiento, selección de hábitat y éxito de supervivencia. También se abordó el tema del protocolo de intervención de emergencia. ¿En qué circunstancias el equipo debería intervenir si Esperanza o Valiente mostraban signos de dificultad después de la liberación? Era una línea fina entre permitir que los animales enfrentaran los desafíos naturales de la vida salvaje y abandonarlos cuando la intervención humana podría prevenir una muerte innecesaria. Después de mucho debate, se acordó que solo intervendrían en casos de lesión seria, enfermedad evidente, o si alguno de los linces se acercaba repetidamente a áreas habitadas por humanos de maneras que indicaran una pérdida de comportamiento de evitación apropiado. Al final de la reunión, se había alcanzado un consenso. La liberación se programaría para finales de agosto, dando a Valiente casi 2 meses adicionales de entrenamiento con su madre, mientras aún aprovechaban las condiciones óptimas del final del verano para la reintroducción. Los 2 meses siguientes fueron un periodo de preparación intensa y reflexión emocional para todos los involucrados. Miguel pasaba cada momento libre en el puesto de observación, documentando cada interacción entre Esperanza y Valiente, consciente de que estos eran los días finales que tendría para observar a estos 2 extraordinarios animales antes de que regresaran al mundo salvaje del que habían sido arrancados tan traumáticamente. Había algo agridulce en presenciar su preparación para la libertad, una mezcla de orgullo por lo que habían logrado y tristeza anticipatoria por la pérdida inminente de su presencia constante en su vida. Durante este periodo, Elena implementó cambios sutiles pero importantes en la rutina del recinto. La alimentación suplementaria fue reducida gradualmente, obligando a Esperanza y Valiente a depender cada vez más de sus propias habilidades de caza para satisfacer sus necesidades nutricionales. Las presas vivas introducidas en el recinto se volvieron más variadas y desafiantes, incluyendo conejos particularmente rápidos y alertas que requerían técnicas de caza más sofisticadas para capturar. El objetivo era simular lo más fielmente posible las condiciones que enfrentarían una vez liberados, eliminando gradualmente cualquier apoyo artificial que pudiera crear dependencia. Valiente respondió a estos desafíos con una determinación que dejaba claro por qué había ganado su nombre. El joven lince,
Ahora con un peso saludable de casi 10 kilogramos y creciendo rápidamente hacia su tamaño adulto eventual, dedicaba horas cada día a perfeccionar sus técnicas. Miguel lo observaba practicar los movimientos de acecho una y otra vez, corrigiendo sus propios errores, aprendiendo de cada intento fallido. Había una inteligencia notable en la forma en que abordaba cada caza, como si estuviera resolviendo un rompecabezas complejo en lugar de simplemente seguir instintos ciegos. Esperanza, por su parte, parecía consciente de que el tiempo con su cachorro era limitado. Su enseñanza se intensificó durante estas semanas finales, exponiéndolo a tantas situaciones diferentes como fuera posible dentro de los confines del recinto. Le enseñaba a leer el viento, para detectar olores de presa o peligro, a identificar los mejores lugares para descansar durante el día, que proporcionaban tanto sombra como vistas claras de los alrededores, a moverse silenciosamente a través de diferentes tipos de terreno. Era una educación acelerada en supervivencia, transmitida a través de demostraciones pacientes y correcciones gentiles, pero firmes cuando Valiente cometía errores. Una tarde, aproximadamente 2 semanas antes de la fecha programada de liberación, Miguel presenció algo que capturaría en una entrada de diario particularmente conmovedora. Esperanza había capturado un conejo y, en lugar de consumirlo inmediatamente, como habría sido su patrón normal, lo llevó hasta donde Valiente descansaba bajo un arbusto. El cachorro se levantó de inmediato, anticipando que su madre compartiría la presa con él, como había hecho tantas veces antes. Pero Esperanza hizo algo diferente. Dejó caer el conejo, todavía parcialmente vivo, frente a Valiente y se apartó observando. El joven lince miró el conejo, luego a su madre, confundido por este cambio en el comportamiento habitual. El conejo intentó escapar, y los instintos de Valiente se activaron. Se lanzó, pero sus movimientos fueron torpes, poco refinados. El conejo escapó varios metros antes de que Valiente lograra derribarlo, pero esta vez no tuvo la técnica para realizar una muerte rápida. La lucha que siguió fue prolongada, y para los observadores humanos en el puesto de vigilancia, difícil de presenciar. Pero cuando finalmente terminó, Valiente había aprendido una lección crucial sobre la mecánica exacta de matar a una presa de manera eficiente. «Es brutal», murmuró Lucía, que había venido a observar durante su descanso del turno en la clínica veterinaria. Pero Miguel negó con la cabeza, sus ojos nunca apartándose de los linces. «Es necesario. Esperanza sabe que pronto Valiente tendrá que hacer esto por sí mismo, sin ella allí para proporcionarle presas parcialmente incapacitadas. Le está enseñando la realidad de la supervivencia, no una versión edulcorada. Es el regalo más importante que puede darle». A medida que se acercaba la fecha de liberación, el equipo comenzó los preparativos finales. Los collares GPS fueron ajustados cuidadosamente, diseñados para ser lo suficientemente ligeros como para no interferir con el movimiento natural de los linces, pero lo suficientemente robustos como para resistir las demandas de la vida salvaje. Elena personalmente se encargó de colocar los collares, un procedimiento que requería sedar brevemente a ambos animales. Fue un momento emotivo, la última vez que tendrían contacto físico directo con estos linces que habían llegado a significar tanto para todos ellos. Miguel sostuvo a Esperanza mientras Elena ajustaba su collar, sus manos sintiendo el poder muscular bajo el pelaje sedoso, el corazón latiendo fuerte y constante contra su palma. «Has recorrido un largo camino, Esperanza», susurró, sabiendo que ella no podía escucharlo en su estado sedado, pero necesitando decir las palabras de todos modos. «Sobreviviste a algo que debería haberte matado, protegiste a tu cachorro cuando la mayoría habría fallado, y ahora estás lista para volver a casa». Con Valiente, el proceso fue similar, aunque el joven lince era más pequeño
y requería una dosis de sedación cuidadosamente calibrada para su peso y metabolismo en desarrollo. El día antes de la liberación programada, Miguel realizó una visita final al recinto, no como observador científico, sino simplemente como un hombre despidiéndose de dos criaturas que habían tocado su vida de maneras que nunca podría articular completamente. Lucía lo acompañó, al igual que Elena y varios otros miembros del equipo que habían estado involucrados en el cuidado de Esperanza y Valiente. Se pararon en el puesto de observación en silencio, observando a los dos linces mientras pasaban lo que sería su última noche en cautiverio. Esperanza y Valiente descansaban juntos en su lugar favorito, una repisa rocosa que proporcionaba una vista excelente del recinto completo. El sol poniente bañaba sus pelajes dorados con una luz cálida y rojiza, haciendo que sus manchas distintivas parecieran brillar. Valiente estaba acurrucado contra el costado de su madre, su postura relajada hablando de confianza absoluta y seguridad. Esperanza tenía su cabeza levantada, sus ojos escaneando el horizonte más allá de las vallas del recinto, como si ya pudiera ver el territorio salvaje que pronto reclamaría. ¿Crees que estarán bien?, preguntó Lucía en voz baja, su pregunta dirigida tanto a su padre como a sí misma. Miguel tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con el cuidado que merecían. Creo que les hemos dado la mejor oportunidad posible. Esperanza es una superviviente probada, y Valiente ha recibido una educación más intensiva de la que la mayoría de los cachorros de lince obtienen en la naturaleza, pero respiró profundamente. La naturaleza es impredecible. Habrá desafíos que no podemos anticipar, peligros contra los que no podemos protegerlos. Todo lo que podemos hacer es confiar en que los hemos preparado lo suficientemente bien. El amanecer del día de la liberación llegó con un cielo despejado y una brisa suave que traía consigo los aromas del bosque. Miguel apenas había dormido, su mente demasiado ocupada con pensamientos sobre todo lo que podría salir bien o mal en las horas venideras. El equipo se reunió temprano en el centro, todos conscientes de la gravedad del momento. Este no era simplemente otro día de trabajo, era la culminación de 7 meses de cuidado intensivo, preocupación constante y esperanza inquebrantable. 2 vidas salvajes que habían sido rescatadas del borde de la muerte estaban a punto de ser devueltas al mundo que les pertenecía por derecho. El viaje al valle de Río Esla tomó casi 2 horas, con el convoy de vehículos moviéndose cuidadosamente por caminos de montaña sinuosos. Esperanza y Valiente viajaban en jaulas de transporte especialmente diseñadas que minimizaban el estrés visual mientras proporcionaban ventilación adecuada y espacio suficiente para que pudieran adoptar posiciones cómodas. Miguel conducía el vehículo principal, con Lucía en el asiento del pasajero monitoreando constantemente los signos vitales de ambos linces a través de telemetría remota de sus collares GPS. Detrás de ellos, Elena y el resto del equipo seguían en vehículos adicionales, cargados con equipo de monitoreo y suministros de emergencia. El sitio de liberación había sido seleccionado con precisión meticulosa. Era un claro pequeño, bordeado por bosque denso, con un arroyo cercano que proporcionaba agua fresca y evidencia de actividad reciente de conejos visible en las huellas y excavaciones alrededor del área. Las cámaras trampa ya habían sido instaladas estratégicamente en las semanas previas, posicionadas para capturar imágenes de los linces después de su liberación sin requerir presencia humana que pudiera interferir con su reintegración natural. El equipo trabajó en silencio para posicionar las jaulas de transporte, todos conscientes de que cada minuto adicional de exposición a humanos era un minuto que podría complicar la transición de vuelta a la vida salvaje.
Cuando todo estuvo listo, Miguel se arrodilló frente a la jaula de Esperanza. A través de los pequeños espacios entre las barras, podía ver sus ojos amarillos observándolo con esa inteligencia penetrante que nunca dejaba de sorprenderlo. «Ha sido extraordinaria, Esperanza», le dijo en voz baja, sabiendo que era más para su propio beneficio que para el de ella. «Cuida de tu cachorro ahí fuera, y cuídate a ti misma también». Se movió a la jaula de Valiente, donde el joven lince lo observaba con una mezcla de cautela y curiosidad. «Y tú, pequeño guerrero, tu madre te ha enseñado bien. Confía en esos instintos, confía en lo que has aprendido. El mundo salvaje es duro, pero estás listo para él». El plan era abrir primero la jaula de Esperanza, permitiéndole explorar y establecer una sensación de seguridad. Antes de liberar a Valiente, Miguel y Lucía trabajaron juntos para abrir el mecanismo de liberación remota, una palanca que les permitiría abrir la puerta de la jaula desde una distancia segura que no alarmaría a la lince. Con una señal silenciosa, Miguel tiró de la palanca y la puerta de la jaula se balanceó abierta. Por un momento que pareció extenderse eternamente, nada sucedió. Esperanza permaneció dentro de la jaula, evaluando la situación con la cautela de un depredador que había aprendido que las precipitaciones podían ser fatales. Luego, con un movimiento fluido y poderoso, Esperanza emergió. Sus ojos escanearon el área, sus orejas girando para captar cada sonido, su nariz analizando el aire en busca de información sobre este nuevo territorio. Caminó varios metros alejándose de la jaula, sus movimientos mostrando ninguna de la debilidad que había exhibido cuando fue rescatada 7 meses antes. Aquí estaba una lince ibérica en su máxima expresión, poderosa, elegante, completamente en su elemento. Se detuvo en el borde del claro, mirando hacia atrás hacia la jaula donde su cachorro esperaba, y emitió un suave llamado de contacto. Ese fue el momento que señaló para liberar a Valiente. La puerta de su jaula se abrió, y a diferencia de su madre, el joven lince no dudó. Salió corriendo, sus movimientos llenos de la energía exuberante de la juventud, y se dirigió directamente hacia Esperanza. Se reunieron brevemente, tocándose narices en un gesto de reconocimiento y tranquilidad, antes de que Esperanza se volviera y comenzara a caminar hacia la línea de árboles. Valiente la siguió sin vacilar, y en cuestión de segundos ambos linces habían desaparecido en la vegetación espesa, tragados por el bosque que ahora era nuevamente su hogar. El equipo permaneció en el sitio durante otra hora, monitoreando las señales de GPS para confirmar que los linces se estaban moviendo normalmente a través del territorio. Los datos mostraban que Esperanza estaba liderando el camino más profundo hacia el bosque, con Valiente siguiéndola de cerca, exactamente el comportamiento que esperaban ver. Cuando finalmente comenzaron a empacar el equipo para partir, había una sensación de cierre mezclada con ansiedad anticipatoria. Habían hecho su parte. Ahora le tocaba a Esperanza y Valiente escribir el siguiente capítulo de sus historias. En las semanas y meses que siguieron, los datos de GPS revelaron una historia de éxito notable. Esperanza estableció un territorio de aproximadamente 15 kilómetros cuadrados, un rango apropiado para una hembra adulta. Sus patrones de movimiento mostraban que estaba cazando exitosamente, descansando en lugares apropiados durante el día y generalmente comportándose como cualquier lince salvaje. Valiente permaneció con ella durante casi 2 meses, después de la liberación, antes de comenzar gradualmente a establecer su propio rango juvenil, solapándose parcialmente con el de su madre, pero expandiéndose cada vez más hacia territorio no reclamado. Las cámaras trampa capturaron imágenes extraordinarias de ambos linces.
Había fotos de Esperanza cazando al amanecer, su cuerpo en pleno vuelo, mientras saltaba sobre un conejo desprevenido. Había videos de Valiente practicando sus habilidades de escalada en árboles, una actividad que los linces ibéricos realizaban con frecuencia para observar su territorio o escapar de peligros. Y luego, casi 6 meses después de la liberación, llegó la imagen que hizo que todo el equipo celebrara: Esperanza fotografiada con otro lince adulto, claramente un macho, en lo que parecía ser el comienzo del ritual de cortejo. Miguel estaba sentado en su oficina cuando Lucía irrumpió con la fotografía impresa, sus ojos brillando con emoción. «Papá, mira esto. Esperanza ha encontrado una pareja». Miguel estudió la imagen, sintiendo una oleada de emoción que era casi abrumadora en su intensidad. Esto significaba más que simplemente que Esperanza había sobrevivido. Significaba que estaba prosperando, que estaba lista para contribuir a la próxima generación de linces ibéricos. Era la validación final de todo lo que habían trabajado para lograr. La historia de Esperanza y Valiente se había convertido en algo más que un caso individual de rescate y rehabilitación exitosos. Se había transformado en un símbolo de esperanza para una especie que había estado al borde de la extinción. Su historia fue compartida en conferencias de conservación, utilizada en materiales educativos y sirvió como inspiración para protocolos mejorados de rehabilitación de linces en toda la península ibérica. Pero para Miguel, Lucía, Elena y todos los que habían sido parte de su viaje, significaba algo aún más profundo.